Estamos aquí nuevamente en nuestro segundo bloque, luego de una pausa más o menos distendida en la que hemos estado hablando de muchos temas acá con nuestros amigos, con mi amigo Alejandro Rodríguez y William Salazar, donde estuvimos hablando sobre ese trío satánico que queríamos de discernir a qué nos estábamos refiriendo. Entonces teníamos una pequeña diferencia, pero lo encontramos finalmente. ¿Es así? Satánico, sí, Insaurralde, Schiavi y Clemente Rodríguez. Exactamente. Bueno, el teléfono de la radio para que se comuniquen con nosotros. El teléfono de la radio es el mío, para ser más preciso, y pueden mandar sus mensajes al 153 466344. También pueden comunicarse a través de nuestra cuenta de Twitter a @INTNacionalFM, o nos puede buscar a través de Facebook a Programa Integración Nacional. Déjenos todos sus mensajes y sus comentarios. Bien, perfecto. Habíamos entonces anunciado que en el primer bloque que íbamos a estar hablando hoy del sistema educativo y los docentes como chivo expiatorio de los bancos, que es una nota que ha enviado el secretario general de la Agrupación Universitaria Nacional, Mario Ignacio Codoni, a la revista Integración Nacional, a www.rinacional.com.ar, que la pueden visitar diariamente. Es una página de constante consulta respecto a los asuntos políticos, que está creciendo día a día. Bueno, la semana pasada, el día viernes, estábamos haciendo mención a la entrevista a Carlos Pereira Mélez, que nos había dado a la revista Integración Nacional respecto al asunto de Malvinas, y que había tenido una repercusión en un medio italiano, geopolítica.com. Vale decir que está teniendo buenas repercusiones. La revista, estamos llegando ya a las 73.000 visitas, y eso es bastante interesante. Por supuesto, en la misma página pueden escucharnos, escuchar los videos ya grabados, como este que estamos en este momento grabando. Se van a la sección de radio y pueden escuchar nuevamente los programas que hemos emitido de lunes a viernes, de 13 a 14, 14:30, según el ánimo de los conductores de los programas de Integración Nacional. Pero bueno, subió una nota la revista Integración Nacional con su director Gastón Navarro a la cabeza, por parte de Mario Codoni, en la que se plantea al sistema educativo como, y por supuesto a los docentes, como chivo expiatorio de los bancos. Dice: en el diario Los Andes del día viernes 17 de febrero, no sé si ustedes lo recuerdan, se publicó una nota referida al ausentismo en las mesas de exámenes. Los números son alarmantes. Dice que en la escuela Tomás Godoy Cruz, por ejemplo, para dar un ejemplo, se presentaron a rendir 181 alumnos, mientras que el ausentismo fue de 187. Un poco más del doble. Claro, no, en realidad un poquito más, del 181 y 187. No sé de dónde saca usted esos números, pero es poquito, son 6, no, es más del doble. Pero bueno, se le presentaron. Entonces, uno de los días de mi persona tratando de sacar la cuenta. O sea, el sistema educativo, los docentes y Alejandro Rodríguez, chivo expiatorio de los bancos, tendría que ser la nota de Mario Codoni. Bueno, se presentaron a rendir 181 alumnos, mientras que el ausentismo fue de 187. O sea, la misma cantidad en realidad. Un poquito más. De los que se presentaron, aprobaron solamente 67 y desaprobaron 114. Cualquiera que lea esta nota tiene como primera reacción despotricar contra el sistema educativo y los docentes, y por supuesto el diario Los Andes promueve esta reacción, obviando u ocultando las razones de fondo que explican esta situación. Recordemos que este diario, el diario Los Andes, pertenece al grupo Clarín, cuyo brazo financiero es la Goldman Sachs, banco norteamericano que se ha enriquecido en forma asombrosa con el modelo rentístico financiero en los últimos años. Fundamentalmente responde al sector de los republicanos en los Estados Unidos, que están vinculados a la banca internacional y al sistema financiero internacional. Es innegable que la difícil situación que atraviesa la educación argentina, pero esto, lejos de ser un problema local, es un fenómeno más o menos mundial, y es la consecuencia de los saqueos perpetrados en todo el mundo por parte de la corporatocracia global y sus aliados locales en cada país.
Bueno, y para continuar, digamos, con la nota, para ir al fondo de la explicación, una periodista canadiense, según lo cita la nota, Naomi Klein, escribe acerca de los gigantescos saqueos de los banqueros. Leo. La nota lleva un sugestivo copete: la conexión entre el robo nocturno en las calles y el robo diario perpetrado por las élites. Analizando las conductas seguidas por los dirigentes de los países centrales frente a la actual crisis mundial, dice: los dirigentes decidieron colectivamente no hacer nada para castigar a los banqueros por parte de todo esto, no hacer nada serio para impedir que una crisis similar vuelva a ocurrir. En lugar de hacerlo, todos volverían a sus respectivos países e impondrían sacrificios a los más vulnerables. Lo harían despidiendo a trabajadores del sector público, convirtiendo a los maestros en chivos expiatorios, cerrando bibliotecas, aumentando el coste de la educación, rechazando los contratos con los sindicatos, creando privatizaciones aceleradas de activos públicos y disminuyendo las pensiones. Mezclad el cóctel según vuestro país. ¿Y quién se presenta en la televisión sermoneando sobre la necesidad de renunciar a estos beneficios? Los banqueros y los administradores de los fondos de alto riesgo, por supuesto. Sí, además la nota sigue explicando, digamos, que en realidad el modelo rentístico financiero iniciado en la década del 70 se fundó en la enorme transferencia de recursos desde la periferia hacia el centro, siendo los bancos los mayores beneficiarios de este saqueo y las clases sociales más humildes de la periferia las más perjudicadas. En nuestro país este modelo de concentración de la riqueza y de transferencia de la misma al exterior, instalado a paros por la dictadura cívico-militar del 76, fue profundizado por Alfonsín y Menem y llevado hasta sus últimas consecuencias por De la Rúa. Las jornadas del 2001 le indicaron a la corporatocracia que ya no había más jugo para exprimirle al limón argentino. En este sentido, la historia de nuestro país encuentra enormes similitudes con prácticamente toda la periferia mundial, pero fundamentalmente con Latinoamérica. Sin embargo, el enriquecimiento de los bancos continuó y los ajustes se trasladaron progresivamente al centro del sistema, recayendo no sobre las entidades bancarias, por supuesto, sino sobre los sectores más humildes de su país. Bien, las consecuencias del saqueo en nuestro país están a la vista en las estadísticas. La pobreza registrada en menores de 18 años durante el año 2003 fue del 64%, mientras que la indigencia fue del 30% en el mismo año, vale decir en el 2003. Durante el año 2009, antes de la asignación universal por hijo, la pobreza de menores de 18 años descendía al 21%, mientras que la indigencia estaba en el 5%. Recordemos, antes de que se implementara la asignación universal por hijo por parte del gobierno nacional. Luego de la asignación universal por hijo, los números continuaron descendiendo hasta llegar al 14% de pobreza y 2% de indigencia en menores de 18 años. Todos estos datos el lector, bueno, los puede, el oyente en realidad en este caso, los puede encontrar en el Ministerio de Salud de la Nación. Pero veamos ahora los números de la abundancia, que esto es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta, que es que la transferencia de renta nacional al exterior por vías legales, porque si no sería fuga, en los últimos 10 años asciende a la sideral suma de 90.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Quiénes han sido entonces los mayores beneficiarios de este saqueo? Pues los bancos. Ya vamos a estar también comentando una nota que realizó Mariano Ortigas, creo que era Mariano Ortigas, ya lo vamos a constatar, en el que se explica, digamos, la moda primavera-verano, que es lo que está sucediendo ahora, que es vestirse de verde como una catita o de amarillo como un canario, vale decir, comprar muchos dólares o adquirir mucho oro para poder solventar con divisas, digamos, poder solventar la moneda de cada uno de los países. Bueno, vamos a estar discutiendo cómo está el asunto de la minería y demás respecto a este tema. Desde aquí entonces la pregunta que se hace Mario Codón y que se hace la revista Integración Nacional es: ¿cuántas escuelas podrían haberse construido con este dinero? Con esos 90.000 millones de dólares que se transfirieron hacia el exterior. ¿Cuánto podrían haberse mejorado los salarios de los docentes? Y recordemos que hacia el año 2003 el Producto Bruto Interno se transformaba en un 6% del Producto, digamos, el 6% del Producto Bruto Interno se ocupaba para pagar la deuda externa.
y el 2% de ese Producto Bruto Interno se invertía en educación en la Argentina. Desde el 2003 hasta la fecha, y con los últimos números, esos datos se han invertido porque actualmente se utiliza el 2% del Producto Bruto Interno para pagar la deuda y el 6% se ha invertido en educación. Vale decir, ha crecido considerablemente la inversión en la educación argentina, pero que encuentra estos límites, digamos, la transferencia de la renta hacia el exterior. Entonces, podrían haber mejorado los salarios, es una también de los asuntos a atender respecto de la transferencia de renta hacia el exterior. ¿Cuántos chicos podrían haber recibido ropa adecuada, útiles y la alimentación correspondiente para realizar sus estudios? ¿Cuántas viviendas podrían haberse construido? Que también es otro asunto, el déficit habitacional que existe en la Argentina, ¿no? ¿Cuántos chicos argentinos podrían haberse ahorrado la tristeza de ver a sus padres llorando por no tener nada para darles de comer? En una Argentina donde alguna vez los únicos privilegiados fueron los niños, ¿cuántos niños podrían haber mantenido ese privilegio? Los docentes y el sistema educativo en general hoy deben lidiar con las consecuencias nefastas que nos dejó aquel saqueo, o saqueo en realidad, porque es actual. Vamos a estar viendo también los números que han salido últimamente respecto al año 2011, que se han transferido cerca de 22 mil millones de dólares hacia el exterior. Los profesores y maestros estudiaron para dar clases y sin embargo deben lidiar ahora con una situación para la que no están preparados. A pesar de que gracias a la asignación universal por hijo esta situación se ha atenuado, los chicos que hoy están en las aulas pertenecen a la segunda o tercera generación de argentinos sometidos a la pobreza y a la indigencia. Tal vez muchos de sus padres recuperaron el trabajo con este gobierno, pero en sus corazones todavía suena la nota de la melodía triste que les dejó un pasado nefasto. La culpa no lo tienen los docentes ni el sistema educativo, y la culpa la tienen los bancos. Nos vamos a empezar a explicar qué es lo que significa todo esto, porque tiene que ver con la transferencia de la renta al exterior y quiénes se han enriquecido con esto y qué ha sucedido o qué se podría haber hecho con este dinero, y por lo tanto qué es lo que desde el Movimiento de Integración Nacional exigimos como esta necesidad de una reforma, de un desajuste estructural frente al ajuste estructural que dejó el menemismo en la Argentina y que hoy permite justamente esta legislación. Permite precisamente, digamos, este ajuste permite que por vías legales toda esta riqueza, que más allá, digamos, de la nota que se cita aquí en términos educativos para qué podría haber sido utilizado el dinero, nosotros además sabemos y planteamos que todo ya hace mucho que planteamos esto, creo que desde siempre, se podría haber invertido en miles de cosas distintas. Imagínense, William Salazar, 90.000 millones de dólares. Hemos hablado alguna vez en algún otro programa sobre qué cantidad de dinero haría falta para extender una red ferroviaria en la Argentina, y con una cantidad, creo que con la mitad, 45.000 millones de dólares. Cuando hablamos anteriormente sobre ese número, se podían, creo que, establecer 8 veces se podría atender los rieles en Argentina y poner a funcionar el tren nuevamente. O sea, imagínense con el doble de dinero qué es lo que se podría hacer. Exactamente. Bueno, esto es lo que ha estado, esta transferencia de renta que se está dando en los últimos años, en los últimos 10 años está este número, pero que se ha ido profundizando. Esta transferencia de renta tiene que ver con la crisis que atraviesa actualmente el sistema rentístico financiero a nivel internacional, y cuáles son los refugios que empiezan a encontrar los grandes bancos, los países centrales, los países avanzados, entre comillas, que hoy están atravesando esta terrible crisis por la que se despiden a miles y miles de trabajadores, a millones en realidad de trabajadores en todo el mundo, en los Estados Unidos particularmente, en Europa también, España, que resiste a este plan de austeridad que se le ha exigido desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Central Europeo, Grecia, que termina pareciéndose al 2001 de la Argentina, en la que la policía termina reprimiendo para poder implementar el plan de ajuste que necesitan para poder recibir la ayuda económica
que le permita pagar la deuda, que permita hacer frente a los salarios, que permita salvar a los bancos y a las grandes industrias. Esto tiene que ver con que empiezan a refugiarse en el dólar, y por eso las políticas y las medidas que tomó el gobierno nacional respecto de la regulación del mercado cambiario. Esto fue hace, digamos, apenas salido de las elecciones de octubre, del 23 de octubre, el gobierno nacional tomaba una medida que regulaba el mercado cambiario en la Argentina, que llevaba a un límite en la compra de los dólares y después, a través de la AFIP, una declaración jurada para poder importar. Entonces esto significaba de que los dólares quedaran en la Argentina y no se tuviesen que transferir. Digamos, se han tomado una serie de medidas por parte del gobierno nacional para poder hacer frente a esto, porque los capitales que están dando vuelta ahora en el mundo empiezan a refugiarse en el dólar por un lado, y por otro lado en el oro. Entonces aparece la necesidad de la explotación minera para poder encontrar oro. Entonces, como empieza a escasear en los países centrales, se comienzan a extender hacia los países periféricos donde existen estos recursos, el oro por un lado, pero también estamos hablando de los recursos naturales en general. Estamos hablando del petróleo y el conflicto que actualmente atraviesa Irán con los Estados Unidos, y estas posibilidades o potencialmente la posibilidad de una invasión o un ataque israelí hacia Irán. Entonces la disputa que aparece, porque Irán está parado sobre un pozo de petróleo, sobre un gran pozo de petróleo en realidad, domina ¿cómo se llamaba esta? Hormuz, no, el estrecho de Hormuz, en el que recientemente lo había bloqueado, por donde pasa cerca del 40% del petróleo mundial, que se dirige hacia los Estados Unidos, por supuesto. Entonces hay una gran disputa por los recursos naturales y hay una gran disputa por los recursos minerales, particularmente el oro. Entonces la necesidad de refugiarse en ello encuentra a los países centrales en la necesidad de, como decía Mariano Artigas, de vestirse de amarillo o de verde según los casos. Los argentinos, decía Mariano Artigas, que vamos a quedar morados si se sigue drenando la renta nacional hacia el exterior, como está ocurriendo en el presente año. Y bueno, el gobierno nacional ha tomado algunas medidas tendientes a frenar esta transferencia sin obtener resultados significativos. En realidad, lo que está planteando Mariano Artigas y desde la posición del Movimiento de Integración Nacional tiene que ver con la necesidad de este desajuste estructural del que hacíamos mención y que venimos planteando desde hace tiempo. Romper con las estructuras del Estado menemista que hoy rigen en la Argentina, modificar la legislación que permite que exista transferencia de renta, modificar la autonomía que actualmente tiene el Banco Central, la carta orgánica del Banco Central, que permita que los créditos se inviertan en producción en la Argentina, que existan más líneas de crédito. Bueno, recientemente salía una información ahí que habían aparecido muchísimas líneas de créditos para las pymes, y eso había generado generaría cerca de 22.000 puestos de trabajo en toda la Argentina. Bueno, que también ya vamos a estar discutiendo sobre el asunto. Sí, y para ver, digamos, complementando todo esto que vos estás diciendo con respecto a la importancia de generar esta desestructura, este desajuste estructural que nosotros necesitamos, vamos a ver hablando sobre la nota de Clarín que habíamos citado, una breve información con respecto a la cantidad de dólares que se han fugado en lo que respecta al año, en lo que fue el año 2011, perdón. Sí, claro, lo que va del año, hace un mes y pico. No, en lo que fue el año 2011 con respecto a las medidas que se tomaron a fin de año. Dice lo siguiente, según el informe del mercado de cambios que publicó ayer, por el jueves pasado, el Banco Central, durante el primer trimestre del año pasado, es decir, el 2011, se fugaron 3.676 millones de dólares. En el segundo, 6.125 millones de dólares, casi el doble. Está bien, creo que casi el doble está bien. El pico se alcanzó después de las elecciones primarias del 14 de agosto. Durante el periodo julio-septiembre se fueron 8.443 millones de dólares.
La formación de activos en el exterior continuó siendo elevada durante octubre, pero para evitar el drenaje de reservas el gobierno implementó mayores controles para la compra de divisas y de esta manera logró desacelerar la salida. En el cuarto trimestre, en el último trimestre de 2011, se fueron 3.260 millones, bajó más o menos en 5.000 millones de dólares la cantidad de dinero que se fugó, pero igual se fugaron 3.000 millones de dólares. Claro, lo que decía Mariano Ortiga. A ver, si bien se tomaron las medidas correspondientes o algunas medidas respecto de la transferencia de renta, no fueron significativas, porque si se venían fugando, se transfiriendo 6.000 millones en el periodo, en el trimestre anterior, que se transfieran 3.000 millones igual es una suma considerable. Digamos. Es considerable, digamos, que la cantidad que había bajado con respecto al pico que destaca la nota, que es 8.000 millones. Bajó en 5.000 millones, pero igual 3.000 millones de dólares. Digamos. Es muchísimo dinero. A ver, para hacernos una idea, el presupuesto provincial de la provincia de Mendoza, ¿no? Por supuesto, es de 9.000 millones de pesos. Estaríamos hablando de, si vamos a hacer la cuenta... 4,3. 4,3 por ¿Para 3. cuántos en dólares? 9.000 millones de pesos. Serían alrededor de 1.000 millones de pesos. De dólares, perdón. No, son 3 por 3, 9. Sí. Son un poco menos de 3 millones, 3.000 millones. Bueno, 3.000, sí, va un poquito más porque está en 4 pesos. El dólar, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares en el presupuesto por 4,8, 2.500 millones de dólares. Ahí está, vamos a hacerlo real. Para hacerlo generoso. Pero además, digamos, yo siempre recuerdo un dato que menciona Leandro Fontán cuando hablamos, discutimos al respecto de la fuga de capitales y nuestra influencia para evitarlo. No, Leandro Fontán siempre dice... Leandro Fontán, el presidente del Partido Comunista. Exactamente. El compañero Leandro Fontán siempre destaca que por cada 1.000 millones de dólares que se invierte en la Argentina, el PBI de la Argentina crece en un punto. O sea, imaginemos, no sé si invirtieran de estos 3.000 millones que se fugaron en el último trimestre del año pasado, imagínense si se invirtieran en producción en Argentina, imaginémonos si durante los últimos 10 años se hubieran invertido los 90.000 millones de dólares que se fugaron. Claro, esa plata se hubiese girado hacia el mercado interno, hacia esto justamente que vos planteás, hacia una mejor producción, hacia una producción en realidad, en la inversión para poder explotar nuestros propios recursos. Bueno, esto no quiero que lo agotemos acá, es un tema que vamos a seguir discutiendo, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero en el próximo bloque vamos a continuar con más el asunto del sistema educativo y más integración nacional. Seguimos aquí en Integración Nacional, en nuestro tercer bloque. Antes que nada, primero vamos a recordar las vías de comunicación. A ver, a través de Facebook pueden hacerlo donde... Sí, a través de Facebook pueden comunicarse a Programa Integración Nacional. Nos puede buscar a través de Twitter. Sí, en Twitter en @INnacionalFM. Y si no, lo pueden hacer a nuestro teléfono, al teléfono de la radio, que es el 153 466344. Bueno, y aquí por Facebook, obviamente, nos están escuchando algunos amigos del Valle de Uco, por ejemplo, Horacio Gómez, que nos está escuchando, candidato en primer término a concejales, que fue en las elecciones pasadas, 23 de octubre, allá por Tunuyán, por la lista 195, dice, bueno, mándenme saludos para mí, dice otro amigo, los arrenderos, gracias, nos dice que le mandemos un saludo. Y desde San Carlos, Evelyn Vela dice, y para mí también, gracias, un saludo. Y bueno, y después empieza una disputa ahí, entonces Horacio Gómez dice, para mí nada más, y bueno, hay un problema ahí. Pero le mandamos saludos a ambos, a Horacio como a Evelyn, porque nos están escuchando y nos están siguiendo a través de Facebook y de la página de la revista www.reinacional.com.ar. Y nos llega un mensaje también a Facebook que dice Juan Carlos Focaccia. ¿Alguien lo conoce? ¿Juan Carlos Focaccia? Es una variedad de pizza que comen los empleados. Ese es un amigo. Dice un amigo, yo no lo conozco. Seguramente algunos de los muchachos ahí
Lo debe conocer, Alejandro, ¿no? No lo es. Dice, muy bueno el programa, me voy a comer pizza. Saludos de Esteban Irigo. Dice acá Juan Carlos Focaccia. Bueno, un saludo para Juan Carlos y para Esteban Irigo, si nos están escuchando. Raro, pero bueno, un saludo para los muchachos ahí de la pizza. Capaz que nos están invitando, por eso la pizza. ¿Vos sí que Juan Carlos nos está invitando a comer una pizza? Y digo, ¿qué otra intención puede tener para decirnos que va a comer una pizza mientras nosotros estamos acá tratando de dilucidar un poco el tema de... Habría que ver en qué local, de los 4 que tienen ahora. Lo que pasa es que bueno, no han pagado sus pautas, así que no vamos a poder comprarlo a los amigos de... Pero a ver, ahí vuelve a decirnos algo, Juan Carlos, que nos está escuchando. A ver qué dice. Claro, y se van a tener que pagar. Bueno, qué fácil, ¿no? Entonces no le vamos a hacer publicidad ninguno. Justo que íbamos a nombrar la empresa, la pizzería, que tan buenos recuerdos me trae. Sí, pobre gente de la pizzería. No sabes qué está haciendo Juan Carlos le llamaban a la pizza de la persona, a la pizza de Juan Carlos Focaccia. Hay una variedad de eso que inventó un tal Alejandro Rodríguez, que tiene aceite de oliva, orégano y ya, veamos, eso, un Focaccia. Focaccia es el nombre de una variedad de pizza. Bien, pasa que yo hace mucho que me desligué, digamos. Y a ver, dice que... dice, a ver, bueno, no sé qué quiere decir. Decía al aire que a este problema... Horacio Gómez, el barrendero, placero, le dicen. ¿Han escuchado ustedes el tema de los trovadores de Cuyo que dice... ¿cómo le dice? ¿Jarillero? Sí, me suena. Jarillero. Bueno, a él le encantan, a nuestro amigo Horacio Gómez le encantan placero. No sabemos por qué. Decía al aire que a este problema lo arreglo con tu hermana nada más, ya de listo, gracias. Bueno, tenés cuidado con las cosas que decís, mi amigo Horacio, porque poco te va a durar el trabajo ahí en la plaza. Bueno, ahí Horacio comenta a los amigos Juan Carlos Focaccia. Bueno, un problema ahí del mundo virtual, haciendo alusión a la pizzería de Capusotto. Y yo creo que parecido. Por ahí va. Atendido por sus propios dueños. Bueno, estábamos recién entonces tratando el asunto de el sistema educativo y los docentes y la vinculación con los bancos y cómo los bancos se han aprovechado, digamos, de esta transferencia de la renta hacia el exterior. Y me decías vos que, bueno, que tenía también cierta similitud en esta... Bueno, nosotros decimos que el sistema educativo y los docentes son el chivo expiatorio de los bancos. Tenía una similitud con lo que fue en el 2001, el discurso político, el discurso único que existía en aquel momento. Exactamente. Fíjate vos que en el 2001 salió, digamos, después de que los bancos implementaron el corralito y le tocaron el bolsillo a la clase media argentina, salió por las calles con las cacerolas diciendo que se vayan todos. Y el discurso en realidad era que los políticos eran corruptos. Entonces, en ese sentido, los bancos seguían con la misma legislación que se había implementado a partir de la dictadura militar del 76, con esa ley de entidad financiera que aún sigue vigente, y los bancos seguían transfiriendo y fugando, porque una cosa es transferir, que es legal, y otra cosa es fugar, que es ilegal. Claro. Los bancos llevaban en sus autos blindados, a través del río de la Plata, el dinero de todos los argentinos o de los ahorristas argentinos a Uruguay. De ese modo lo fugaban, digamos, que era más ilegal, digamos, esa parte. Pero aún hoy en día siguen transfiriendo dinero, y en ese 2001 se decía que el tema en realidad era la corrupción y que había que dejar de robar por 3 años, como decía un político, un legislador de aquella época, para que los argentinos podamos vivir un poco mejor o no tener ese ajuste que teníamos en ese momento. Y hoy en día se plantea que la educación, como plantea la nota de Mario Ignacio Codoni, que el sistema educativo y los docentes son el chivo expiatorio, digamos, de los bancos, que tiene esa vinculación con el 2001, y hoy en día también, por ejemplo, se puede ver cómo
a partir de Europa, en estos países centrales, que también tienen su diferencia, ¿no? No es lo mismo Inglaterra que España, por ejemplo, o Grecia, que también, por ejemplo, España hoy en día ha salido a pedir justamente por la soberanía de Gibraltar. Hoy en día utilizan también, España utiliza el tema de la soberanía y del patriotismo como una forma de un poco esconder este ajuste que están queriendo llevar, y así también Inglaterra, a partir de estos conflictos internacionales que ha tenido con España, con Escocia, que quiere independizarse, y con la Argentina, que está reclamando por la soberanía de Malvinas, también está intentando ocultar el problema que tienen hoy en día de desocupación y de desempleo, a partir justamente de este discurso del colonialismo y demás. Entonces, digamos, el chivo expiatorio funciona justamente para desviar de foco la discusión que se tiene que tener de fondo, que si bien la dirigencia política era también responsable en el 2001 de la crisis que vivimos los argentinos, no era solamente la única discusión que se tenía que tener, sino también la discusión de los bancos y por qué ellos seguían generando dinero, y mientras los argentinos teníamos que vivir cosas como que los docentes, por ejemplo, se les descontaran una parte de su sueldo, acá en Mendoza con un gobierno radical de iglesias. Bueno, y para, digamos, ir terminando el tema, nosotros terminamos el bloque pasado, el bloque que acaba de pasar, hablando sobre la cantidad de dinero que se había fugado, las proporciones, qué es lo que se podría hacer, pero sonaba, según lo comenté en la pausa, digamos, como si nosotros estuviéramos responsabilizando de esto al gobierno nacional, como hace el diario Los Andes con respecto a los resultados de estos exámenes que se habían desarrollado ahora en el verano. Pero en realidad, para que quede claro, digamos, los culpables de todo esto son los bancos, no caigamos en otra deducción. Los culpables de todo esto han sido y siguen siendo los bancos. Los mismos bancos que influyeron para el golpe de Estado del 76, para que se estableciera la legislación que vos mencionaste con respecto a la ley de entidades financieras, que sostuvieron esto durante el alfonsinismo y lo profundizaron durante el menemismo, son los responsables de estos resultados que nosotros hemos visto. Y no hay que olvidarse que el gobierno nacional ha implementado medidas, más allá de los resultados, ha implementado medidas para tratar de evitar o para reducir por lo menos el monto de esta cantidad de dinero que se transfiere al exterior. Entonces, digo, para aclarar el asunto y que los radioescuchas no confundan acerca de, bueno, ¿qué es lo que nosotros opinamos al respecto? Bueno, es esto: los responsables son los bancos, y el gobierno nacional ha tendido, tibiamente podríamos decirlo, a evitar que esto suceda. Luego nosotros podemos esperar del gobierno nacional, y por eso se lo exigimos a ellos, de que realice este desajuste estructural, porque ellos son los que tienen la legitimidad, y que después de 30 años son los que han tomado medidas en favor de la mayoría de los argentinos, cosa que no le podríamos pedir, por ejemplo, al gobierno de Menem, que fue el causante de todo esto durante los 90. Así que, bueno, para que se entienda, no sé. Sí, por supuesto, esto en realidad ya viene de hace muchos años. Ya Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? en la declaración de La Habana, en la década del 50, en la segunda declaración de La Habana, en realidad, él ya planteaba en aquel momento cómo los bancos se habían quedado con todo, en esa fusión con las grandes industrias, explicando, a ver, pasa que la declaración es muy larga, ¿no? No vamos a tratar de explicar cómo la declaración de La Habana, que Fidel Castro dice seré breve y te habla 15 horas seguidas, iba a hacer una entrevista con Ramonet, y le dice, bueno, hagamos una entrevista. Se hizo una entrevista y habló tan largo que salió un libro, biografía 2 voces, ya me imagínate. Impresionante Fidel Castro. Pero bueno, en esa segunda declaración de La Habana, donde está el pensamiento de Fidel quintesenciado, digamos, con algunas cosas que podemos criticar o que podemos estar en desacuerdo, hay la esencia del discurso de esa declaración tiene que ver con lo que hoy tiene una vigencia que nos permite explicar el presente. Entre otras cosas, la explicación que hace en esta declaración de La Habana, bueno, es una explicación,
una cronología sobre lo que va sucediendo, cómo se va formando el sistema capitalista, el nacimiento de la burguesía como superación de lo que fue el sistema feudal en Europa, y cómo después esta burguesía se transforma en una clase dominante y pasa de la libre concurrencia a los monopolios, a los grandes monopolios, vinculados a los cárteles, a los trusts, etc., a asociaciones de distinto tipo que eran todos monopolistas, y que llevaron a que empezaran a aparecer los grandes monopolios industriales y los grandes bancos, y esa fusión generara lo que hoy conocemos como el sistema financiero, que lo explica también Abelardo Ramos y lo explicamos desde el Movimiento de Integración Nacional, porque es lo que hoy lo sostenemos. Obviamente sostenemos estas categorías políticas porque son las que hoy explican el presente en la Argentina y en el mundo, porque esta gran fusión son los que se han quedado con las grandes riquezas, con la renta de la clase trabajadora mundial, pagándole a muy bajo costo por el trabajo y llevándolos apenas a sobrevivir con ese salario que cobran, que cobra la clase trabajadora, y terminan siendo estos bancos y estas grandes industrias los grandes responsables. Y en Argentina pasa lo mismo. No son solamente los bancos, más allá que tengan un protagonismo a la hora de la transferencia de la renta, sino que también, y por eso el Gobierno Nacional ha tomado las medidas pertinentes, son las grandes o las principales industrias o ramas industriales, y en la Argentina vinculadas a los recursos naturales, como son las transnacionales que explotan nuestros recursos minerales, la Barrick, la partida doble, digamos, en este caso particular, porque además de extraer los minerales, también la renta que luego generan al vendernos nosotros los productos terminados, digamos, le da una ganancia por partida doble. Exactamente, se llevan los recursos, los industrializan en sus países de origen y nos venden a nosotros el producto manufacturado. Bueno, estas grandes industrias son aliados de los bancos, por supuesto, porque el sistema financiero tiene la particularidad de que los bancos, los directores de los bancos son miembros de los directorios de las empresas, de las industrias, y las industrias y sus directores son directores de los bancos, digamos, pues si no pareciera que nos creamos en las mojitas claras. Y eso no es así. Y también sucede con las grandes petroleras, que en Argentina, principalmente YPF, que también están vinculadas a los bancos, y que en la Argentina no han hecho en los últimos años ningún tipo de inversión para poder mejorar la exploración y la explotación de los recursos de los hidrocarburos en la Argentina. Y el abastecimiento correspondiente. Exactamente, y por lo tanto las medidas que toma el Gobierno Nacional respecto de esto y la creación de estas comisiones de las provincias petroleras y también de las provincias mineras en la Argentina, que pretenden y que tienen el apoyo del Gobierno Nacional para exigirle a las petroleras y exigirle a las mineras que dejen más plata y más recursos.